No cabe duda que el mundo de los sueños tiene una gran importancia en nuestra propia existencia. La prueba está en que de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, una tercera parte de ella la pasamos durmiendo y soñando. Y además, que si no dormimos y no soñamos, no podemos vivir. Pero yo quiero retrotraerme un poco al pasado, al mundo clásico, a la teoría de Siodo, en la que nos dice curiosamente que el sueño y la muerte, es decir, Himnos y Tánatos, son ambos hijos de Nix, la negra noche, por lo tanto son hermanos. Himnos sería el hermano pequeño, Tánatos el hermano o la hermana mayor. En algunas culturas aparece como varón, o sea, como masculino, y en otras como femenino, pero no importa. Es decir, Tánatos sería el mayor, Himnos sería el pequeño. Para Carl Gustav Jung, el sueño fue siempre un elemento decisivo en su obra y en sus investigaciones. Y podemos decir que merced a los sueños se encontraron dos genios de la psicología, dos genios que abrieron horizontes en el mundo del estudio de la psique y de la mente humana a principios de siglo, que fueron Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Porque precisamente un libro sobre la interpretación de los sueños, escrito por Sigmund Freud, se lo encontró un buen día Carl Gustav Jung, un joven médico impetuoso, eh, con grandes ansias de investigar, de descubrir los misterios de la vida, en especial de la psique y de la mente humana. Y él cuenta en su propio anecdotario que esta primera lectura no le aportó gran cosa, o sea, no le llamó demasiado la atención. Pero en un intervalo de unos 2 años, él seguía estudiando, seguía investigando, indudablemente maduró también y volvió a leer el libro. Y cuando volvió a leer el libro, en esa nueva lectura, se dice que le resultó fascinante, o sea, le resultó que abrió un horizonte para él en la comprensión del mundo onírico, teniendo en cuenta que para él el sueño ya desde niño había sido de una importancia vital. Siempre le había llamado la atención esa vida que se producía en el tiempo durante el sueño. Una vida que no parecía estar sujeta al espacio-tiempo, una vida que en muchas ocasiones parecía total y absolutamente iconoclasta, donde se combinaban toda una serie de elementos que parecían narrar una historia especialmente dirigida al soñante respecto a su propia vida, respecto a sus propias inquietudes, respecto a sus propias preguntas, tal vez, o aquello que le preocupaba, etc. El hecho de haber leído por segunda vez este libro motivó que Carl Jung se pusiera en contacto vía carta, vía epistolar con Sigmund Freud, ese médico que vivía en Viena y que estaba produciendo una verdadera revolución en el mundo del estudio de la psique humana, eh, una revolución que, por cierto, en esos tiempos no era muy comprendida. De hecho, Sigmund Freud fue realmente muy maltratado por la comunidad científica en aquellos primeros tiempos. Muy probablemente lo que está pasando ahora y su poderosa influencia tal vez sea una especie de justicia poética. Y después de mantener una serie de correspondencia, Sigmund Freud invita a Carl Jung a ir a visitarle en su vivienda en Viena y es donde ellos van a estar hablando hasta 13 horas ininterrumpidas. Es decir, el sueño les une. Pero Carl Jung dice que el sueño eh, hay que, ¿cómo diríamos?, personalizarlo. Es decir, para él el sueño es un elemento que pertenece de alguna manera exclusiva al soñante. El mensaje de esa parte que él llama el inconsciente al soñante es única, exclusiva e intransferible para él. Por lo tanto, el soñante es el principal protagonista de su sueño. El soñante es el único que vive ese mensaje en el sueño de manera directa, porque el soñante puede contárselo al terapeuta, puede contárselo al psiquiatra, puede contárselo al que se lo escuche, pero siempre este último lo recibirá de segundas, es decir, recibirá la narración
no el sueño en directo. Por lo tanto, de ahí que Jung siempre, a la hora de ayudar a un paciente a interpretar un sueño, era más bien como un acompañante de lo que el soñante podría ir captando o narrando de lo que había vivido en el sueño e incluso lo que podría pensar que significaba la historia, ¿no? la narrativa, los sucesos, los acontecimientos que había vivido durante esas horas de sueño. También es verdad que no se puede generalizar respecto a los sueños, puesto que los sueños pueden responder a muchos elementos o a muchas situaciones del propio soñante. De ahí que se haya hecho siempre clasificación de los sueños. Tenemos sueños sencillos y simples que responden a situaciones de la vida cotidiana del soñante, algo que nos preocupa, algo que nos está dando vueltas en la cabeza. Pero para Jung, incluso estos sueños simples traían sus propios mensajes. Es decir, yo puedo tener un problema de trabajo que me duele o me obsesiona, un problema de tipo sentimental, un problema de una decisión que tengo que tomar. Y aparece esa preocupación en el sueño o un trauma respecto a un episodio que todavía está ahí doliendo. Para Jung habría que ir a esta situación porque aún así, aunque se repitiera en el sueño esa situación que nos preocupaba en la vigilia, a través del sueño habría un mensaje que nos indicaría de alguna manera la forma más adecuada de afrontar esa situación, incluso con salidas, podríamos decirlo así. Es decir, actuaciones en las que podríamos tal vez ayudarnos a aclarar, suavizar o incluso solucionar esa situación. Por otro lado, a lo mejor pueden ser sueños, pues simplemente que repetimos episodios de la vigilia que nos han podido impactar de una manera o de otra, pero que no tienen mayor importancia. Por otro lado, tenemos, perdón, tenemos los sueños que responden a aspectos más arquetípicos. ¿eh? Pues, por ejemplo, sueños en el que se combinan aspectos o historias que juegan con elementos que tenemos en nuestra mente psíquica, perdón, en nuestra mente y en nuestra psique, pero que tal vez nos conecten con formas arquetípicas que proceden de la mente del universo. Lo que podríamos decir que se plasman en obras literarias, obras artísticas. De hecho, conocemos científicos que confesaron que la aclaración o la solución de un problema determinado o de una fórmula determinada les vino en el sueño. Se despertaron con esa idea y automáticamente lo anotaron, porque eso sí es muy importante, anotarlo de forma inmediata, puesto que en la medida en que entramos en el mundo de vigilia, según van pasando el tiempo, van pasando los minutos, como que el sueño desaparece. Por otro lado, también en el mundo de la literatura tenemos autores que dicen que su obra, el argumento de su obra, han surgido de una historia o de unos personajes que han percibido en el sueño o que ha venido a ellos durante el sueño. O también en la clave del mundo artístico, y tenemos Van Gogh que decía, eh, cuando sueño, cuando duermo, sueño con mis pinturas y cuando despierto, pinto mis sueños. El hecho de la vida de Van Gogh, que fue una vida con graves trastornos psicológicos, de mucho sufrimiento, y nos maravilla. Esas obras llenas de luz, de fuerza, de magia, ¿no? Que indudablemente nos hacen pensar que ciertamente es probable que Van Gogh pudiera conectar con ese mundo arquetípico en esas etapas de sueño en las que él confesaba sueño mis pinturas. Por otro lado, también tenemos los sueños premonitorios. Ya decíamos en un principio que el espacio-tiempo no tenía nada que ver con el sueño. El sueño trasciende el espacio-tiempo. Y percibimos en el sueño situaciones que luego se van a dar en la vida de vigilia, como si hubiera
estuvieran ya sucedidas como consecuencias de actos, como una ley de acción-reacción a actos y pensamientos, y el sueño fuera capaz de percibir un tiempo que está en el futuro, pero que para él ya es presente, puesto que parece que el sueño, el tiempo, es un eterno presente. Por otro lado, también tenemos lo que Jung le daba una especial importancia, que eran los sueños luminosos, en los que parece que conectamos con formas, fuerzas, elementos que son suprahumanos. Es decir, que parecen elevarnos a unos planos de conciencia que no son inalcanzables en el mundo de la vigilia. Estos sueños suelen ser muy escasos, y podemos considerarnos afortunados si a lo largo de la vida tenemos 2 o 3 de este tipo de sueños, hasta tal extremo que nos marcan de tal manera que no podemos olvidar. Como decíamos antes, Carl Gustav Jung da una importancia decisiva al mundo del sueño, y él abogaba a sus pacientes para que dialogaran con esas formas, con esas figuras que aparecían en el sueño, que muchas veces casi eran irracionales, pero que dialogaran con ellas para que pudiera percibir el mensaje que el sueño traía para ellos. Bien, pero dijimos en un principio que Hipnos era hermano menor de Tánatos. ¿Qué era la muerte para Carl Gustav Jung? En una ocasión, ya casi al final de su vida, le preguntaron si creía en la supervivencia después de la muerte, en la vida después de la muerte. Y él era muy astuto. Él nunca hablaba desde el dogma, de yo creo, yo sé. No, no, no. Él exponía las posibilidades. Y en esta ocasión, en la entrevista, dijo, la psique humana es tan grande, tan activa, puede llegar a alturas tan extraordinarias. Y yo creo que aquí se estaba refiriendo a la psique como instrumento de la conciencia. Dice que parece muy posible que después de que el cuerpo se abandone, pueda sobrevivir algo grande, grandioso de nosotros. Por otro lado, refiriéndonos un poco a esa tradición de Hipnos y Tánatos como hermanos, nosotros observamos que Hipnos se mueve en un ciclo, ¿no? Lo que llamamos sueño, vigilia, un tiempo para cada cosa, un tiempo para la vigilia, un tiempo para el sueño. Si es el hermano menor de la muerte, los ciclos de muerte-vida no serían precisamente ciclos mayores semejantes a vida y muerte, solo que comprendiendo periodos de años. Si nosotros pensamos cómo respondemos al sueño, nosotros llega el momento de soñar, el momento de dormir, nos despojamos de la ropa, nos ponemos cómodos y nos entregamos a ese viaje que nos lleva a otro espacio-tiempo, que además es directo para nosotros, porque es nuestro espacio-tiempo. ¿No será que en la muerte, cuando llegue el ciclo de la muerte, abandonamos nuestra envoltura física, que ya ha terminado su misión, para movernos, para desplazarnos a otro espacio que nos puede llevar a otras dimensiones no tan limitadas como son el espacio de vida limitado por el espacio y por el tiempo? Podríamos preguntarnos, y cada uno que obtenga su respuesta. Quiero terminar este breve vídeo de salutación con una reflexión de Carl Jung sobre la muerte. Él decía que la muerte era un arquetipo, era el arquetipo que daba sentido a la vida, y una vida sin sentido no merecía la pena de ser vivida. Muchas gracias por haberme escuchado. Saben ustedes que tienen un curso sobre Carl Gustav Jung, claves de autoconocimiento en Universitas, donde pueden hacer un recorrido por la vida y obra de este magnífico estudioso de la psique y de la mente humana, respecto a su vida, respecto a su obra, y aprender
de lo que nos cuenta respecto a los arquetipos, respecto al inconsciente colectivo, etcétera. Tal vez, como podamos encontrar algunas respuestas a las preguntas que nos hacemos sobre nuestra propia vida, nuestra relación con el resto de los seres humanos, la naturaleza y la historia. Muchas gracias por haberme escuchado.